regreso a un punto y contrapunto. Ya vamos a entrarle a los temas de la relación bilateral México-Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris es responsable de atender la crisis migratoria por parte del gobierno del presidente Biden. Ella ha repetido incansablemente que busca atender las raíces del problema que cada año saca a miles de personas de Honduras, El Salvador y de Guatemala. Tras revertir las políticas de la administración de Donald Trump, el gobierno de Joe Biden ahora busca encontrar soluciones que pasen por el respeto a los derechos humanos, así lo han dicho, soluciones que ofrezcan mejoras a la calidad de vida de las personas y que fomenten el desarrollo sustentable. En programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro está la respuesta, como ha pedido y como ha sugerido el presidente López Obrador. De esto hablaron la vicepresidenta Harris y el presidente López Obrador. Veamos el contexto. El pasado 7 de mayo, el presidente López Obrador se reunió con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para hablar de la migración irregular y cómo recuperarse de la pandemia, fomentar la resiliencia climática, ampliar las oportunidades económicas y la cooperación en materia de seguridad. Ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de abordar las causas que lo generan en el sur de México y el Triángulo Norte de Centroamérica. El presidente López Obrador reiteró su propuesta de replicar los programas sociales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Guatemala, Honduras y El Salvador, y Harris, responsable de atender la crisis migratoria para el gobierno estadounidense, habló del trabajo bilateral necesario para impulsar el desarrollo económico, proteger el derecho de las y los trabajadores a organizarse o afiliarse a un sindicato y ampliar las oportunidades de colaboración empresarial con su país. Recientemente, presentó un paquete de medidas que incluyen misiones de desarrollo comercial y empresarial a través de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, que busca financiar proyectos contra el impacto del cambio climático y por el desarrollo sostenible. Harris reiteró también la importancia de avanzar en la lucha contra el tráfico de migrantes, para lo cual intervendrán las fuerzas de seguridad de ambas naciones, y el mandatario mexicano destacó que buscan medidas eficaces, humanas y justas al fenómeno migratorio. Tras reunirse con el presidente de Guatemala, Harris anunció $310 millones para ayuda humanitaria y asistencia contra la inseguridad alimentaria en Centroamérica. Además, en el proyecto de presupuesto 2022, el presidente Joe Biden incluyó $861 millones para atender las causas de la migración irregular desde esa región. Punto y contrapunto. Bueno, ahora sí, Antonio, vamos contigo porque ya habías introducido en el bloque anterior el tema de la relación bilateral y lo que México ha puesto sobre la mesa a discutir con el gobierno de Estados Unidos. Y en efecto, bueno, además de este encuentro virtual que sostuvieron Kamala Harris y el presidente López Obrador, también ella sostuvo encuentros con los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, me parece, y también habrá una visita virtual, una visita real más bien, a México pronto, tan pronto como junio, me parece. ¿Cómo ves este diálogo en temas migratorios? ¿Cómo es el papel de México y del gobierno del presidente López Obrador? Yo creo que es precisamente que hayan designado a Kamala Harris como la encargada de este asunto, que haya ya sostenido esta llamada con el presidente López Obrador y con los mandatarios también de Centroamérica, y que esté planeando que su primera visita al exterior sea esta gira por México, Centroamérica, etcétera, denota la importancia que le está dando este gobierno de nuevo al tema migratorio, porque yo creo que es donde de nuevo tienen que mostrar más este cambio y habían prometido muchísimas cosas como este camino a la ciudadanía, como apertura hacia los migrantes, apoyo y ayuda a Centroamérica, etcétera, ¿no? O sea, tratar de dar un acercamiento, una visión más humanitaria, más inclusiva a la migración. Entonces, ¿con qué se han enfrentado? Con estos obstáculos, con estas cosas que yo creo que no esperaban, de esta alza en las caravanas, en los flujos migratorios de Centroamérica, etcétera, del incremento de detenciones en la frontera, de la saturación en los albergues, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que se encuentra en una situación en donde dicen no podemos poner medidas que repriman o que castiguen estos movimientos, etcétera. Queremos ser más inclusivos, pero a la vez es insostenible la situación y vamos a recibir muchísima presión por los republicanos, por los mismos demócratas, por las organizaciones que velan por los derechos humanos, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de aliviar las causas y que dan flujo a este fenómeno, ¿no? Entonces vamos a trabajar con México, vamos a trabajar con Centroamérica por la ayuda, por la cooperación, etcétera, pero no, o sea, esa ayuda, esa cooperación, los efectos que van a tener se van a ver en el mediano y largo plazo. Ahorita tienen que hacer algo al respecto de esta crisis y México se vuelve un jugador esencial para ello.
Entonces, pero yo creo que se topan con una situación un poco distinta. Para empezar, es atípico por la pandemia, la contingencia, o sea que los encuentros tienen que ser virtuales, etcétera. Pero además de eso, que yo creo, Genaro, que se topan con un presidente que tiene una visión distinta a otros, que él mira más hacia Centroamérica, o sea, directamente, o hacia otros países como Argentina, Bolivia, etcétera, y no tiene el mismo interés o la misma importancia que se le ha dado a Estados Unidos como en otras administraciones. Y entonces Estados Unidos está tratando de ver en qué áreas, en qué como vertientes pueden encontrar una sinergia más completa para México. Y México tiene que aprovechar esta oportunidad que se le presenta, que yo creo que tiene ahí muchas cartas para poder jugar esto en favor de México. ¿Qué podemos buscar? Una cooperación en términos de salud, las vacunas, que a lo mejor ellos nos pueden ayudar, buscar que provean fondos o financiamiento, cooperación en algunos temas, los programas sociales, etcétera, que es lo que él ya ha anunciado. Y justo sobre cooperación, déjame escuchar también a Manolo, porque si no se nos va a acabar el tiempo también de los bloques. Sobre el tema de cooperación, pues el presidente López Obrador pues quiere que Estados Unidos apoye, financie, promueva sus programas sociales como el de Sembrando Vidas, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, como una manera, digamos, de ayudar a la región del Triángulo Norte de Centroamérica, como para el desarrollo de la zona y para hacer que la gente ya no migre. ¿Coincides con esta lectura del presidente López Obrador, Manolo? ¿Y cómo crees que la haya tomado en Estados Unidos? Sí, creo que aunque sea en discurso está bien, debemos de buscar temas de cooperación. Sin embargo, creo que más allá de lo divertido que pueda sonar las frases del presidente Andrés Manuel, de sus dichos de emulando al presidente Porfirio Díaz, creo que realmente la importancia es en las reuniones que se han tenido alrededor de estos, principalmente, por ejemplo, en temas medioambientales con John Kerry, la reunión que sostuvo ayer el canciller con miembros tanto de la Oficina de Estado, del Departamento de Justicia, del Comando Norte, donde realmente están tratando temas que más allá de la migración son importantes para la cooperación y el desarrollo de la región, principalmente el Triángulo Norte y Norteamérica, que son temas de tráfico de armas, crimen organizado transnacional y en dado caso tráfico de personas. Entonces, sí, es cierto que hay que atender las causas de la migración de fondo, pero de igual manera hay que ser realistas, porque realmente ambas administraciones polarizan distinto su forma de hacer política. Principalmente el presidente Andrés Manuel y a través del canciller han impulsado mucho el programa de Sembrando Vida, que a pesar de que ha tenido muchas denuncias internacionales de medios internacionales de la Coparmex y de los mismos habitantes de la frontera sur, muchos desvíos de recursos, que ha habido desvíos de recursos, que los programas realmente está habiendo una deforestación. Entonces, más que yo creo que el discurso, tenemos que ver acciones concretas, porque realmente si no vamos a pasar de una administración que prometía lo mismo a otra administración y así sucesivamente, y realmente las causas de la migración jamás se van a entender. Porque también, sí, el presidente Andrés Manuel está hablando de este tipo de desarrollo, pero a la misma manera está militarizando la frontera sur, está quitando cupos de asilo en el Instituto de los Mexicanos, en el Instituto de los Mexicanos, en el Instituto de Refugiados en Chiapas. Entonces, realmente un discurso es de que hay que atender esto, pero a la vez glorificamos la migración porque nos ayuda muchísimo las remesas, porque ayuda a que militamos la frontera a contener la migración en Estados Unidos para que Estados Unidos no se intrometa en nuestros problemas. Entonces, creo que hay que menos discurso y más acción. Muy bien, Manolo. Y en efecto, coincido con mucho lo que mencionas, pero quiero escuchar a Raquel, porque de repente hay quien dice que México da demasiado o que cede demasiado ante las presiones o ante las demandas de Estados Unidos en el tema migratorio y que da muy poco o que no escucha, digamos, nuestras propuestas. Y aquí en México muchas personas de la oposición, sobre todo en el Senado, pues decían, no, es que Estados Unidos no va a tomar en serio para nada esta propuesta de Sembrando Vidas, ni tampoco la de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero hacia allá estamos encaminados en este diálogo que será ya no virtual, sino con la visita seguramente a México de la vicepresidenta Harris. ¿Cómo lo ves, Raquel? Yo creo que sin duda hay dos visiones muy discordantes en una relación que tal vez en ocasiones por su naturaleza sí es desproporcionada y sí es desigual, pero que, ya una tercera vez insistir con la implementación del programa Sembrando Vidas, pues ya resulta un exceso, ¿no? Si no se entendió con las otras dos. Creo que algo a valorar en términos de la relación bilateral en estos momentos, tanto en migración como en otros asuntos, es que se están volviendo a construir
estos puentes en cuanto a diplomacia, ¿no? En donde esos primeros 100 días se concentraron en el tema migratorio precisamente pues por la crisis que se derivó en la frontera, pero que ahora vienen pues los golpes más fuertes, tanto en temas comerciales, en temas de derechos humanos, y que precisamente la figura de Kamala Harris va a ser fundamental. No olvidemos que ella ha sido muy vocal, tanto como senadora como fiscal, en temas como los derechos laborales, los derechos sindicales, en cuanto al narcotráfico, al tráfico de armas. Entonces, creo que en la medida en la que el gobierno de López Obrador pueda recaer en la labor del cuerpo diplomático mexicano, en lugar de que sea una relación pues más unilateral, llena de exabruptos, en donde se pues acusa a agencias de Estados Unidos de financiamientos, que se legitima reportes de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos. En el momento en el que se le den esas tareas a los secretarios, al canciller, al cuerpo diplomático, creo que se puede construir una relación mucho más pareja, y a pesar de que sea un poco asimétrica, creo que sí puede tener México mucho más interlocución si empieza a poner los ojos en los beneficios que puede traer, en especial, repito, también en temas comerciales, a solo enfocarse pues en ataques y en la política interior. Eunice, te escuchamos también a ti sobre este diálogo entre México y Estados Unidos. ¿Cómo ves la postura del gobierno mexicano? ¿Cómo ves lo que hemos estado haciendo, digamos, en la materia? Entonces, como lo han mencionado ya mis compañeros, efectivamente el tema de ir a las causas de la migración ha sido un punto que ha puesto en la agenda el canciller Ebrard, el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el principio de su gobierno. Hoy también con estas llamadas con Kamala Harris, con el gobierno de Estados Unidos, pero aquí creo que es muy importante entender que estas causas de la migración son múltiples. No basta con el tema de Sembrando Vida ni Jóvenes Construyendo el Futuro, porque no solo son causas económicas, sino también hay causas de inseguridad. Muchos de los migrantes que recibimos hoy en la frontera es el motivo o el riesgo a perder la vida y la inseguridad los que los ha empujado a tomar esta viacrucis y este viaje en búsqueda de llegar a los Estados Unidos. También algo muy importante es que hoy también hay una negociación, lo que antes eran los aranceles en las amenazas de Trump, parece que hoy es el tema de las vacunas, y entonces tenemos una frontera sur militarizada, incluso en lugares donde nunca antes habíamos visto estos militares, como es el caso del Tren de la Bestia, conocida por todos. Entonces, bueno, creo que habría también que pensar en estas causas, como decía la propia Kamala Harris, hablar sobre la corrupción que sí existe en estos países, hablar sobre los temas de inseguridad, cómo atenderlos con una visión mucho más integral, y sobre todo pensar que aunque en dado caso pudiéramos con esos 4,000 millones de dólares, que además se requiere mucho más inversión, con los programas que ya pone México, que además se sumaran otras agencias internacionales, etcétera. Si con ello se pudiera empezar a plantear un verdadero plan con estructura, con evaluación, porque ese es otro problema. Los dos programas que propone México hasta hoy no cuentan con una evaluación seria de que funcionan. Pero en dado caso que se lograra eso, tendríamos de todas formas que pensar qué hacer en lo que eso empieza a tener un efecto, porque la realidad es que la gente va a seguir migrando y el tema de ir a las causas se va a tardar varios años en funcionar, y tenemos que saber qué vamos a hacer. México, por ejemplo, los presupuestos para todas las personas que están pidiendo refugio en nuestro país, el refugio, las solicitudes de refugio han crecido 3,000% en los últimos años, pero no así los presupuestos. Entonces, bueno, creo que todavía hay mucho que reflexionar. El tema de seguridad será otro que seguramente también cambiará en la relación bilateral de lo que veníamos viendo con Trump. Déjenme hacer una pausa justo para hablar de este tema de las agencias internacionales y de la cooperación, porque recientemente en una mañanera el presidente López Obrador se refirió a esto, y de hecho hasta envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para que explique por qué su embajada aquí en la Ciudad de México financia a organizaciones de la sociedad civil. ¿Es procedente este reclamo? Regresamos con la opinión de las y los panelistas de Viernes a Punto y Contrapunto. No te vayas.